comunicar a instituto. Les voy a comunicar un trabajo que hemos desarrollado junto al doctor Francisco Garrido, que está vinculado a incorporación de metodología de aprendizaje basado en problemas como estrategia de integración básico-clínica en la medicina aplicada. Esa es una hoja de ruta que nos vamos a proponer revisar en esto. Algunos conceptos generales para a modo de contexto, mencionarles que en la literatura se describen dos tipos de integración: la integración horizontal, que es la que se da en una misma fase del currículum, por ejemplo la que se da entre anatomía, histología y embriología, y la integración vertical, que es la que se da entre distintas fases del currículum, que es la que es clásica, llamada integración básico-clínica, porque por lo general se da entre la ciencia básica con la clínica. Este es nuestro caballo de batalla con el cual formamos médicos en la autónoma. No es el fin de entrar en detalle, pero sí mencionarles a modo muy general que tenemos tres ciclos: un ciclo inicial de 4 semestres, un ciclo intermedio que va entre el tercer y quinto año, y un ciclo avanzado que son internados profesionales, y a la vez tres áreas de formación: el área de formación básica, donde están todas las ciencias básicas, el área de formación profesional, y un área de formación general que explora y trata de desarrollar competencias transversales en los estudiantes. El problema que identificamos, y después les voy a comentar cómo lo identificamos, es que existía un déficit de integración básico-clínica en el currículum de nuestra carrera, y la propuesta para abordar este problema fue la incorporación de metodología ABP para abordar el tema de la integración básico-clínica. El ABP se define como una metodología de aprendizaje basada en el principio de usar problemas como motor, como un core, a través del cual se genera la adquisición e integración de nuevos conocimientos, y más conocimientos meros, el aprendizaje propiamente tal. ¿Por qué ABP? Bueno, detrás de esto hay un mapa, hay un marco conceptual bien amplio que por temas de tiempo no podemos desarrollar en esta ocasión, pero sí tiene su base en las teorías del aprendizaje, por ejemplo el aprendizaje contextualizado, el experiencial y el situado, y también en cuanto a los reportes sí existe una supremacía cuantitativa respecto de la utilización de ABP en precisamente la integración básica. Entonces, en resumen, el ABP lo elegimos porque está centrado en el estudiante, se utilizan grupos pequeños de estudiantes, los profesores son meros facilitadores y no catedráticos. El problema es el core, el estímulo del aprendizaje, y existe un aprendizaje autodirigido comandado principalmente por el estudiante. Las preguntas de investigación que nos vamos a responder en este estudio es si es factible en nuestro contexto la implementación de esta estrategia como de la ABP como estrategia de integración, y cuál es la valoración que hace la comunidad educativa, principalmente los estudiantes que fueron intervenidos, de esta implementación. El diseño del estudio analítico tenía hipótesis verificable y observacional porque no teníamos grupo control. El objetivo general es implementar ABP como estrategia de integración básico-clínica en el currículum, de manera que los estudiantes logren visualizar la utilidad de las ciencias básicas en el ejercicio futuro de su profesión. Esa es la segunda parte del objetivo, quiero que les ronde durante la presentación porque es bien importante. Los específicos están en relación a atender el objetivo general del estudio. Aplicamos consentimiento informado para la participación. El cuestionario era anonimizado y según la ley de información sensible y no sensible, este cuestionario no tenía ningún tipo no recogía ningún dato sensible, y este estudio contó con opinión favorable del Comité de Ética Científica de Salud. El proyecto lo desarrollamos en 5 etapas que voy a pasar a mencionar a continuación. Cada una tiene algunas fases y posteriormente también vamos a presentar los resultados en relación con esa misma fase. La primera fase fue identificar las necesidades y brechas en materia de integración. Para eso hicimos una revisión documental del proceso de autoevaluación, de los acuerdos de acreditación, del plan de estudio, de los programas de asignaturas, sus respectivas estrategias metodológicas. Posteriormente tuvimos reuniones de trabajo también y de mapeo curricular con académicos de ciencias básicas principalmente, y materializamos sus observaciones en una encuesta que exploraba ámbitos de integración. En la etapa 2, de diseño propiamente tal, determinamos los criterios de inclusión para ver cuáles asignaturas íbamos a intervenir. Seleccionamos las asignaturas en base a esos criterios definidos, identificamos unidades, resultados de aprendizaje o los contenidos más susceptibles o más fértiles para implementar esta estrategia. Y posteriormente elaboramos los casos problemas en base a una plantilla de diseño que era en base a preguntas que nosotros íbamos a responder. La tercera etapa fue capacitar a los actores relevantes. Los actores relevantes fue el grupo intervenido, los docentes, tanto de ciencias básicas como clínicos, y también un grupo de estudiantes tutores de 4 y 5 años que nos ayudaron a ser facilitadores en los distintos grupos de la ABP. Y para ellos también elaboramos guías diferenciadas según rol.
Y en la etapa 4 distribuimos los pasos de la ADP en 3 sesiones según el modelo de Maastricht, que tiene 7 pasos. Organizamos 10 grupos, dispusimos un tutor par para cada grupo y ejecutamos la sesión de la ADP de manera presencial. En la quinta etapa diseñamos la encuesta en base a los objetivos propios del proyecto, por lo tanto es una encuesta de elaboración propia, aplicamos la encuesta y posteriormente hicimos el análisis de resultados para generar la discusión, las discusiones y encontrar también las limitaciones de nuestro estudio. En la etapa 1 generamos la identificación de necesidades, no me puedo explayar más en esto, pero sí revisamos evidencia documental del plan de estudio, de los programas de asignatura. Una de las más categóricas también fue una identificación en el acuerdo de acreditación, donde se menciona explícitamente que existía una brecha en temas de integración. Además, hicimos una encuesta también breve que exploraba la apreciación de los docentes de qué tipo de integración consideraban más carente, si era de integración vertical o horizontal, si sentían que fortalecer eso iba a generar algún impacto en el currículum, y eso también fue vaciado en esta etapa. En cuanto a la etapa 2 del proceso de diseño, determinamos que los criterios de inclusión para la asignatura debía ser una asignatura de ciencias básicas clásicas, que incorporara fisiología, biología, en fin, bioquímica. La selección hicimos por conveniencia y seleccionamos estas 2 asignaturas porque el semestre de pilotaje fue el segundo semestre, así que ocupamos bases 2 y bases 4. Y hicimos el análisis curricular del problema y el diseño de la ADP en base a un contenido específico de la asignatura. En una unidad no se intervinieron las 3 unidades de la asignatura, sino que solamente una unidad y algunos contenidos de esa unidad. Y se elaboraron los casos para cada asignatura, tanto bases 2 como bases 4. Estos son unos print pantalla, tanto de la página inicial del proceso de análisis de la asignatura, con qué llegaba el estudiante y qué se quería lograr. Y también un print pantalla de la primera página del caso, que en el caso de base 2 se llamó asesino silencioso, un caso de integración metabólica. Y en el caso de base 4, un caso en relación con el control neuroendocrino de la circulación. Los resultados de la etapa 3 fueron la capacitación de los actores relevantes. Generamos 3 sesiones de capacitación presencial para docentes y tutores pares, fueron de carácter obligatorio, la asistencia fue completa. Se capacitaron 4 docentes de ciencias básicas, 2 médicos internistas, 10 tutores pares. Una capacitación para los estudiantes que estaban bajo intervención, estudiantes de primer y segundo año, y se generaron también guías de apoyo metodológico, tanto diferenciadas según rol, tanto para el estudiante, el tutor par y el docente. Estas son los print pantalla de las guías metodológicas que accedieron los estudiantes, y los profesores y los tutores. En la etapa 4, en la implementación propiamente tal de la sesión ADP, el N de participantes fue 87, ahí está su distribución según género y según asignatura. Las sesiones ADP fueron 3, contaron con la asistencia del 100% de los estudiantes, y los tiempos de duración de la primera sesión fue 80 minutos y de la tercera 120 minutos. En la etapa 5 se aplicó la encuesta, que tiene 4 dominios, 20 ítems. La respuesta fue del 100% de los cuestionarios, no obstante, algunos por ahí no respondió un ítem, por lo tanto, el 98,88 de los ítems se respondió. La encuesta propia para esta intervención, en el dominio 1 se exploró la percepción o utilidad que recibieron los estudiantes en relación a la intervención. Por ejemplo, se exploró si a través de la metodología ADP había sido posible visualizar la utilidad de las ciencias básicas para el ejercicio futuro de la profesión, o si discutir aspectos clínicos de los cursos de ciencias básicas había aumentado la motivación de participar en el curso, compromiso con su aprendizaje. Y como ustedes pueden ver, gran parte de los estudiantes estuvieron al menos de acuerdo o totalmente de acuerdo con estas aseveraciones en positivo, en actitud positiva frente a la intervención. Asimismo, también frente al ambiente y el entorno educativo, por ejemplo, si es que la instancia había sido en un ambiente seguro, si le tocó confianza para expresar ideas, si resolvieron dudas. También la mayoría de los estudiantes, como ustedes pueden ver en los gráficos, estuvieron al menos de acuerdo o totalmente de acuerdo con estas aseveraciones en la orientación positiva. En el dominio 3, que evaluaba la pertinencia y la estructura de la estrategia, propiamente tal, se hizo un análisis de qué tan pertinente fue la estrategia para explorar o para desarrollar resultados de aprendizaje. Y ustedes pueden ver también una clara tendencia de acuerdo o totalmente de acuerdo, por ejemplo, en relación con el aprendizaje autodirigido, si es que lograron identificar los pasos de la ADP,
si es que, por ejemplo, impulsó el aprendizaje en el contexto de un paciente, en fin. Damos un tiempo para que haya plazo. Finalmente, también se hizo una pregunta dirigida, sí, si bien no hubo un pre-post, pero sí se les pidió a los estudiantes que compararan, por ejemplo, las otras unidades que no habían sido intervenidas con la unidad que sí había sido intervenida, y todo esto, con gran parte, un 78%, estuvo de acuerdo con que había aprendido de manera más significativa con el ADP versus las metodologías convencionales. ¿Ya? En cuanto a la discusión, el ADP en general aporta a promover la integración pasivo-clínica. Es una metodología de implementación compleja, sin duda, porque requiere muchos recursos. Las limitaciones que encontramos en nuestro estudio es la capacitación, darle continuidad a la capacitación tanto de tutores como de docentes, el carácter parcial, es decir, intervenir solamente un área de una asignatura podría no ser un avance real en materia de integración pasivo-clínica. Y a modo de conclusión, la metodología en nuestro contexto sí constituye una herramienta y es bien valorada por los estudiantes bajo estudio, y es necesario evaluar su costo-efectividad en la gran movilización de recursos. Muchas gracias. ¿Preguntas de la audiencia para este trabajo? Adelante. Buenos días, felicitaciones por la presentación. Usted dijo que nos iba a contar cómo se dio cuenta de la falta de integración. Podría contarnos eso, porque es una queja frecuente de los clínicos. Dicen, pues, ¿qué te he enseñado en ciencias básicas? ¿No? Cuando llegan a la hospital, ¿qué te he enseñado? No te he enseñado nada. Realmente esa es la queja del internista o del que recibe al estudiante. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes y cuál ha sido ahora el comentario de ese mismo docente respecto a otros estudiantes que tienen como ADP? Claro, ahí nosotros presentamos un análisis documental, pero como usted menciona, sin duda también hay una cultura o un comentario de pasillo respecto de lo que se consigue en la relación entre básico y clínico. Los básicos siempre alegan que los clínicos no los pescan, y los clínicos alegan que no saben nada de farmacología ni de fisiología. Entonces, ese es un tema como de cultura que nosotros sí lo hemos recogido, pero también el análisis documental, por ejemplo, fue categórico para nosotros a partir de esta implementación, porque en un acuerdo de acreditación había identificado una debilidad. Y la debilidad era falta fortalecer instancias de integración básico-clínica. Además de eso, claro, mirando los programas, efectivamente tenemos el plan de estudios avanzado hacia un currículum mixto. No es un currículum basado en las asignaturas propiamente así totalmente flexibilianas, no. Un plan moderno, avanzado como hacia asignaturas integradas, tenemos integrados de morfología, bases científicas también, hemos integrado de todas las ciencias básicas. No obstante, si uno lo analiza en detalle y ve, por ejemplo, se remite a la escalera de integración de Hartley, el nivel de integración es a lo más coordinación temporal, pero no hay multidisciplinariedad, pero no hay eso. A lo más que se ha avanzado es como la coordinación temporal. Yo creo que es un desafío sin duda a través del cual hay que avanzar. Por ejemplo, no sé, escuelas más británicas, por ejemplo, que utilizan ADP, como en el caso de la MIT, utilizan el currículo entero en base a ADP. El currículo famosamente llamado Espiral, que es algo totalmente utópico para nuestra realidad. Pero yo creo que hay que avanzar allá, si no miramos eso nunca vamos a llegar a... Hola, muchas gracias por su presentación. Yo conozco el currículum de máster porque soy alumna y he tenido clases, o sea, con toda la estructura de un curso en ADP, con la preparación previa, todo lo que implica, y después el trabajo solucionando estos desafíos que te colocan. Para mí es mucho cultural, porque uno no está acostumbrado muchas veces a eso y toda la preparación previa que eso implica. Por lo mismo te quería preguntar, si bien a través de tu resultado uno puede sacar ciertas conclusiones, más allá de lo que tú pudiste ver, levantando esa información en encuesta, ¿percibiste que a lo mejor la cultura acá, o la falta de preparación de nuestros estudiantes en general para esto, además de llevarte más trabajo, en algún momento te hace dudar de que esto
puede ser factible seguir amplificando? Gracias por la pregunta, doctora. Sí, me hubiese gustado tener más tiempo para ver el detalle de las preguntas abiertas, porque tuvo dos preguntas abiertas que fue identifique como las debilidades y los aspectos positivos y los aspectos por mejorar. Y dentro de los aspectos por mejorar se hizo un análisis de categoría semántica y efectivamente en el tercer puesto como de menciones, de número de menciones, aparece la cantidad de contenido. Entonces, ese desafío que se le plantea al estudiante de darle una viñeta clínica relativamente escueta, lo descompensa, sin duda, es un tema cultural, o sea, lo que hemos conversado a lo largo de todo el congreso. Cuesta que el estudiante migre desde la necesidad de su cátedra clásica, con un gran número de contenido, hacia decirle, mira, ahí tienes un problema, trata de solucionarlo, gusta la vida real, y la viñeta es eso, y ir agregando información parcial en el contexto de incertidumbre. Pero en general yo creo que la valoración fue súper positiva. Tanto, de hecho, los docentes de ciencias básicas piden, dice Diego, este año vamos a pilotear de nuevo, porque al final es un piloto dentro de una asignatura, dentro de una unidad y en relación a algunos contenidos. Que tratamos de tomar, por ejemplo, un contenido que fuera bastante integrador, como el control neuroendocrino de la circulación, por ejemplo. Entonces ahí pasamos por fisiología pulmonar, fisiología cardíaca, fisiología renal, y se pasearon, bastante integrador, pero si hubiésemos elegido otro contenido, probablemente hubiese sido más acotado. Entonces, el desafío es cómo migrar la cultura que tenemos. El trabajo también es enorme, las instituciones también tienen cuestiones organizacionales y de organización súper estructuradas. Por ejemplo, si yo quiero meter 2 docentes en un aula, ya es un tema, la codocencia, tengo que justificarla. ¿Por qué va a estar pagando 2 o 3 docentes? Toda esta gente que trabajó aquí fue ad honorem. En esa sala, en la tercera sesión, yo tenía 10 tutores pares, 2 o 3 académicos de ciencias básicas y 2 internistas, pero ad honorem. Eso es lo que sabía.